Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy yo quiero hablar acerca del avivamiento espiritual. Y es algo que el Espíritu del Señor ha traído a mi corazón durante todo el día. He tenido esa inquietud, he tenido ese sentir y esa inquietud de hablar del tema del avivamiento espiritual, sumergirme en ese tema. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, necesitamos un verdadero avivamiento espiritual. Ahora más que nunca la iglesia está a punto de ser levantada. En estos días finales en los que se ha suplantado relación por emoción, unción por estrategias de hombre, necesitamos volvernos a los días en los que lo más importante era la presencia de Dios y no ganar aplausos, rating o prestigio de hombre. Avivamiento es el despertar espiritual, es la restauración de la presencia de Dios en la iglesia de Jesucristo. Moisés, en el Antiguo Testamento, le dijo a Dios en Éxodo 33 que si su presencia no iba con él, él no se iba a mover a ninguna parte. El avivamiento no es algo que se logra con el esfuerzo humano, no es algo producido por estrategia de hombre. Un verdadero avivamiento espiritual no es la efervescencia de emociones, es el mover glorioso del Espíritu Santo en una persona o de manera colectiva para restaurar, como ya les dije, nuestra relación con Dios y luego poder manifestar el reino de Dios en la tierra. Solo con el avivamiento real del Espíritu Santo se pudren los yugos del pecado, las cadenas se rompen, las potestades que mantienen los pueblos en tinieblas son removidas y entonces se siembra, se entroniza el glorioso evangelio de Jesucristo, que es lo único que puede hacer libre los pueblos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El avivamiento es un despertar espiritual, es la renovación de nuestra fe. Avivamiento es la fuerza del Espíritu en nosotros para alabar a Dios con respeto, para adorarlo en espíritu y en verdad, para enfrentarnos a las mentiras con la verdad de la palabra, para quebrantar las falsas doctrinas con la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Avivamiento es desnudarse de uno mismo y vestirse de Cristo. Avivamiento es la fuerza del Espíritu Santo para vivir santamente en medio de un mundo contaminado de pecados. Avivamiento no es sentirse contento, avivamiento es sentirse hijo de Dios y seguir fiel a Jesucristo en medio de las persecuciones, aún nadando en lágrimas amargas por causa de nuestra fe en el Señor. El avivamiento trae cambios a nuestras vidas. Nadie puede decir que tiene avivamiento y sigue siendo el mismo, en el mismo pecado, en los mismos malos hábitos que apagan el espíritu y lo alejan de Dios. Pero antes del avivamiento es necesario el arrepentimiento. Arrepentirnos por los pecados cometidos y tener la disposición de no volver a cometerlos, de no volver a pecar contra Dios. Avivamiento no es fiesta hoy y funeral mañana. Avivamiento tiene que ver con fuego y no puede haber avivamiento si el Espíritu Santo está contristado. Pablo nos aconseja a no contristar al Espíritu Santo y a no apagar el fuego que arde en nosotros. Para tener un avivamiento verdadero no hay que buscar fórmulas mágicas, es sencillamente buscar a Dios con todo el corazón, con sencillez. Yo particularmente no busco ni buscaré nunca el poder del Espíritu Santo, lo busco a Él. Quiero estar con Él de día y de noche, a cada momento. Entonces cualquiera me dirá, ¿cómo puedo experimentar el avivamiento en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar el verdadero avivamiento en mi vida? Ese avivamiento del que usted está hablando, bueno, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos
de todo corazón. Cuando la persona reconoce, óigame bien, cuando la persona reconoce su pecado delante de Dios y se aparta, el Espíritu Santo quebranta su corazón y es entonces cuando puede acercarse a Dios. Y la palabra dice que Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Y segunda de Crónicas 7:14 dice que si nos humillamos y nos arrepentimos y nos apartamos de las malas obras delante de Dios, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. En este caso podemos entender que nuestra tierra implica no solo el pueblo, el marco geográfico, físico, en donde nosotros vivimos o donde estamos, también representa nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestros negocios, nuestra economía, nuestra salud. El arrepentimiento sincero nos abre camino para tener una verdadera comunión, una comunión perfecta con Dios, y es entonces cuando podemos experimentar un avivamiento real. Hoy tenemos muchas congregaciones con mucha bulla, mucha música, muchas luces, mucho humo y espectáculo, pero sin un verdadero avivamiento. El avivamiento generalmente comienza en la intimidad de una vida consagrada a Dios, en silencio, en discreción, sin hambre de aplausos y de lisonjas, y luego puede extenderse ese avivamiento a otros lugares, como fue el caso del día de Pentecostés. Ellos estaban encerrados en el aposento alto, pero ¿qué hacían? Oraban, ayunaban, compartían la palabra que Jesucristo les predicó. Dice que se perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese día, todos los que eran de otras tierras, que estaban de visita en Jerusalén, oyeron el evangelio de Jesucristo predicado con poder y autoridad en su propia lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había derramado sobre los 120 que estaban encerrados el día de Pentecostés. Es el Dios que conocemos en la intimidad, el que podemos presentar al mundo. El mundo no conoce a Dios, el mundo no conoce al Espíritu Santo, no lo recibe porque no lo conoce. Nosotros somos los llamados a manifestar el poder real de Jesucristo y el poder genuino, auténtico del Espíritu Santo. Lo segundo que debemos hacer para alcanzar un avivamiento es que debemos incrementar la búsqueda de Dios. Nadie puede tener relación con Dios si no lo desea a Él más que a su vida, que Él sea nuestro alimento, nuestra principal razón de vivir, nuestro principal deseo cada día. David dijo en el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo. Y él era un rey, él tenía esposa, tenía hijos, tenía compromisos, pero también sabía que lo importante para él, para mantener el sonido del arpa que agradara los oídos y el corazón de Dios, era su intimidad con Dios. David entendió que sin comunión con Dios, su trono no permanecería para siempre como Dios se lo prometió a él. Para tener esa búsqueda, tenemos que tener a Dios como nuestra principal prioridad en nuestras vidas. La búsqueda de Dios la logramos con la oración continua, con la lectura seria, disciplinada de la palabra de Dios, meditando en la palabra, con los ayunos frecuentes y sobre todo con el despertarnos de madrugada para buscar su rostro. Es una fórmula sencilla, hermanos. La oración nos conecta con Dios Padre. La lectura de la palabra nos alimenta el alma y nos da revelación para entender y conocer su voluntad para con nosotros. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Santiago 4:8. Buscadme y viviréis. Amós 5:4. Lo tercero que debes hacer es rendirte totalmente al Espíritu Santo, que es quien produce el avivamiento verdadero. Rendirse al Espíritu Santo es dejar de luchar con nuestras propias fuerzas. Es
ofrecernos a Él, a su servicio, disponernos en las manos de Dios, estar disponible para su obra. Pero para poder rendirnos al Espíritu Santo debemos conocer quién es el Espíritu Santo. En una guerra, rendirse significa aceptar que se ha sido derrotado por el enemigo. Pero rendirse al Espíritu Santo en este caso es entregarnos en sus manos, a su fiel guianza para cumplir el propósito para el que hemos sido llamados por el cielo. El avivamiento espiritual se manifiesta cuando sacamos las cenizas del altar, esas cenizas que apagan el fuego de nuestro corazón. Esas cenizas son las experiencias pasadas de las que lamentablemente muchos viven aún. Las cenizas son los pecados no confesados que el enemigo usa para condenarnos, para paralizarnos, y nos corta las alas para que no volemos alto, muy alto, sino que nos arrastremos miserablemente, avergonzados, condenados en esta tierra. El avivamiento es el poder de lo alto. El verdadero avivamiento es el poder del Espíritu Santo depositado en nosotros y manifestado de tal manera que la gente sabe que el poder de Dios está operando en nosotros. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A una persona avivada por Dios se le manifestarán las señales que la gente vio en Jesús. Jesús dijo que nosotros haríamos las obras que Él hizo y aún mayores, porque Él iba al Padre. También se mueve el poder del avivamiento operando en los dones del Espíritu Santo. Hoy hay una ausencia, hermanos, de los dones vivos, activos en la iglesia. Falta el discernimiento del Espíritu para discernir al lobo cuando viene a la congregación vestido de ovejas. Hoy necesitamos palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Hoy necesitamos palabra de fe. Hoy necesitamos tanto los dones del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu Santo no vienen solos. Tienen que ir en la misma rama. Junto a los dones tienen que crecer los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos el amor, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la sencillez, el dominio propio. Necesitamos el amor ferviente de Jesucristo en nosotros. El avivamiento real te prepara para servir a los demás y no para que te sirvan a ti. Tener avivamiento no es usar la unción para tener fans, fanáticos, seguidores y para ser servidos, sino para que tú sirvas a otros. Es para que te conviertas en un samaritano que tenga misericordia, que te muevas a compasión para recoger a los heridos del camino, esos heridos que los sacerdotes y los levitas empompados no quieren levantar. Si tenemos el concepto correcto del avivamiento, entonces tendremos un avivamiento verdadero. Y lo último, mi querido hermano y hermana, para despedirme ya en este año 2024, es que debes vivir una vida consagrada a Dios. Eso es el avivamiento, el deseo de vivir solamente para Dios y agradarlo solo a Él. Cuando te consagras a Dios, te acercarás a Él. Y el efecto de acercarse a Dios es que te alejas del pecado. Aleluya. Avivamiento que produce consagración. La consagración no es que tú salgas del mundo, sino que te cuides del mundo, que no vivas conforme a las convulsiones, a los movimientos, a las corrientes del mundo y de quienes te perjudican espiritualmente. También tienes que alejarte. Hay relaciones, hay amistades, hay contactos
que tú no entiendes quizás por el sentimentalismo o el almatismo, o quizás por alguna dependencia almática, no puedes entender lo tóxico y peligroso que pueden ser. La voluntad de Dios, querido hermano y querida hermana, es nuestra santificación. Vivir cada día de tal manera que seamos aprobados por Dios. Ser santos no significa ser perfectos, porque nadie lo es. Ser santos es apartarnos voluntariamente para servir a Dios con manos limpias y corazones puros. Cuando hay avivamiento real, también está el deseo de amar a Dios y de obedecerlo. Y cuando amamos a Dios, amaremos a nuestros hermanos. Amaremos aún a aquellas personas con las cuales es difícil tener convivencia. Amaremos al prójimo, amaremos aún al que nos persigue y nos ha hecho daño. Avivamiento, eso es avivamiento. Busca el avivamiento que comience en tu corazón, en la intimidad de tu vida y de tu casa. Deja que el Espíritu Santo te limpie con fuego santo, que te purifique, que renueve tu fe y te haga fuerte para no desmayar, para que puedas cumplir con el plan de Dios para tu vida. Esto es lo que humildemente yo entiendo que es avivamiento. Bendito el Señor. Un día, en un encierro prolongado, en sacrificio con el Señor, luego que yo entrego esos días de ayuno, el Espíritu Santo me dijo que muchos buscan este tipo de actividad, que ayunan y que pasan horas para tener alguna experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo. Y el Señor me dijo, yo te llamé no para que tuvieras una experiencia conmigo, sino para que tuvieras mi presencia. Yo prefiero tener la presencia del Espíritu Santo que tener experiencias con el Espíritu Santo. Muchas de las personas que han tenido experiencias personales con el Espíritu Santo, con Dios y de diversas maneras, hoy están de espaldas a Dios. Hoy han sido vergüenza para el nombre del Señor. Yo quiero su presencia. Como Él le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios te bendiga. Que este nuevo año que comienza, tú puedas comenzar este año de retos y con la convicción de que somos el pueblo, el único que puede traer cambios a la gente y que podemos transformar los pueblos solamente con llevar la palabra, que es la lámpara, que es la lámpara de las naciones, que es el sol de justicia brillando sobre nuestros cielos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.